Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Romero Paniagua, un experto en comunicación estratégica y particularmente en reputación y comunicación empresarial. También es un experto en comunicación financiera que ha liderado procesos en América Latina. Ejecutivo, le dicen CEO, es CEO, CEO, Bueno, de la parte en CEO inglés sí. para América Latina de Llorente y Cuenca, una institución internacional de relaciones públicas y colocación estratégica. Bueno, vamos a conversar con él. Como él es experto en estos asuntos, en conflictos internacionales y cómo salir de ellos, lo invitamos a propósito de su visita. Tiene una conferencia mañana miércoles, ¿verdad? Mañana. Es la conferencia que tiene. Bueno, usted no ¿dónde es la conferencia para empezar? Es en AmCham, va a ser en el hotel. En la Cámara de Comercio, es auspiciada por la Cámara de Comercio. Eso es, pero va a ser en el Hotel Intercontinental mañana. ¿Y sobre qué va a disertar, Alejandro? Bueno, pues sobre algo que está muy de moda, que es la reputación país o la marca país. La marca país. A propósito de las dificultades, de los tropiezos que ha tenido, particularmente en el mes de junio, porque fue en junio que se registró la mayor caída, incluso suspensión de contratos o de visitas de turistas al país, y un decrecimiento creo que de menos 1% o algo así, o casi de ritmo de crecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, en un mes hubo decrecimiento en el turismo. Ajá. Aquí. Pero bueno, aparentemente está en camino de superar esa crisis, pero nos gustaría ver qué es lo que plantea Alejandro Romero, qué se hace en estos casos cuando un país tropieza, porque hay cosas que son incluso a veces por fenómenos naturales, otras veces por hechos delincuenciales. Por ejemplo, yo supongo que sabe quién es David Ortiz. Ajá. El atentado donde resultó herido fue a principios de junio. Sí, sí. Y yo pienso que eso fue de lo que más afectó las cancelaciones de reservas turísticas. Ajá. A ver. Bueno, yo creo que una marca país se construye desde muchas formas, pero la respuesta que hay que hacer ante estas situaciones es aprender, porque uno tiene que aprender y hacerlo mejor la siguiente vez, ¿no? Y yo creo que uno aprende de las crisis, se puede aprender mucho y se puede ser mejor para la siguiente situación, en donde el concepto se llama anticipación, ¿no? O pasar de prever a predecir, que son dos conceptos bien interesantes cuando uno quiere proteger un activo tan importante como es la marca de un país. Y la marca de un país no solo se construye desde el punto de vista de una marca turística o una marca destino, como pueda ser el gran peso que tiene para la marca dominicana o República Dominicana, sino usted señalaba muy bien también un hecho de seguridad, como es el atentado lamentable que sufre David Ortiz, pero es también qué tipos de productos fabrica el país, es también qué tipo de gente tiene, es también qué educación se recibe en el país, qué acceso a la salud se recibe en el país, porque al final las percepciones se generan desde muchos estímulos en la cabeza y en el cerebro de la gente, ¿no? El turismo claramente y la marca país influye mucho el tema del turismo, pero creo que tenemos que tener en cuenta el resto de los componentes si quieres tener una marca más fuerte, que no solo dependa de un único atributo, que pueda ser entertainment o entretenimiento y playa, o cerveza y playa, o bachata y playa, ¿no? Sino que los hechos culturales, gastronómicos, de legado, de la herencia, diversificación de la oferta al turismo, eso es lo que plantea. No solo diversificación de la oferta al turismo, que es verdad, don Juan, sino además desde el punto de vista de qué otras cosas ofrecemos como país. Claro. ¿No? Ahora el turismo se habla de muchas vertientes, se habla de turismo ecológico, turismo de agricultura, turismo de mágico religioso, Turismo sustentable, turismo cultural, sustentable, todo turismo esto. de riesgo. La verdad que tiene múltiples atributos, sí. es verdad. Y yo creo que ahí hay que apostar por la especialización y hay que apostar también por la diferenciación, ¿no? En un mundo donde todo se parece, en un mundo infoxificado, en donde posiblemente estamos intoxicados por tanta información, la economía de la atención es clave. Es decir, cómo ganas que alguien esté atento a los estímulos que tienes que ofrecer. Y a como propósito país. de esa intoxicación de información, también hay lo que se da en las redes, lo que han llamado, bueno, las noticias falsas. Yo digo que siempre ha habido noticias falsas. Fake news. Lo que pasa es que antes era monopolio de algunos periódicos sensacionalistas y hasta no sensacionalistas y de algunos medios electrónicos. Y hoy es masivo
por los medios. Hay fábricas de esto, además. Ajá, por lo total, menos, total, por hay las fábricas redes de sociales. noticias falsas. Pero Sí. siempre ha habido difusión de noticias falsas. Algunos creen como que es un invento de ahora. Nada más que ahora es masivo. ¿Eso cómo puede influir en dañar la imagen de una marca imagen? Bueno, muchísimo. Marca o sea, Una marca país. volvemos a una marca país, una marca empresarial, una marca persona, ¿no? El fenómeno de las fake news ha llegado para quedarse. Hemos visto cómo eso sería más intoxicación de información falsa que puede cambiar percepciones, y lo hemos visto en fenómenos como el Brexit en Inglaterra o en Gran Bretaña, el proceso de paz en Colombia o las últimas Y hasta elecciones. la elección de Donald Trump también. elecciones Y hasta americanas, el conflicto de España con una de sus principales regiones, También, Cataluña. o sea, en donde es verdad que quien tiene la razón se convierte en un aspecto fundamental. Pero yo, que soy amante del buen periodismo y ustedes son grandes periodistas, las fake news están poniendo en valor otra vez al periodismo. La gente nos hemos dado cuenta que se necesita a buenos periodistas, la gente nos hemos dado cuenta que se necesitan a buenas marcas de información, que se comprometan a comprobar una fuente y que se comprometan a que esa información es fidedigna y esa información es verdadera. Y que no cualquiera puede ser un reportero de calle o un periodista de calle, porque necesitamos a alguien que profesionalmente compruebe la información. Y creo que eso está volviendo a revalorizar a los medios de comunicación, y es un fenómeno muy positivo dentro de lo negativo de las fake news. Sin embargo, nosotros estamos viendo, al menos en América Latina, el poco énfasis que se está poniendo en las universidades, en los centros académicos, en la sociedad en general y los propios medios, en formar periodistas de la mejor manera. Y el énfasis está más en esa que es su especialidad, la llamada comunicación estratégica, que muchísimas veces se trata de entrenar, de preparar a las empresas, a las instituciones, para que se defiendan de los periodistas y de los buenos periodistas. Yo creo que no hay que defenderse de los periodistas. No, pero me refiero, estoy situando el problema que creo que está ocurriendo. Pero yo creo que son dos vertientes diferentes. O sea, yo creo que está el periodismo y el periodismo profesional, que, insisto, se basa en la información veraz y transparente. Claro. Y está la comunicación estratégica, que también se basa en la transparencia y en la información veraz, en cómo haces más fácil la comunicación de las empresas y de las marcas con todos sus audiencias o sus stakeholders. Los periodistas son unos, pero las autoridades son otros, los reguladores son otros, los consumidores son otros, las ONG son otros, los suplidores, la sociedad civil son otros, los socios de negocios son otros, ¿no? La comunicación se convierte en una herramienta clave de la gestión de los negocios, ¿no? Y el periodismo se convierte en una herramienta clave de la gestión de la democracia. Bueno, ¿y qué ustedes le recomiendan a un país? Por ejemplo, nosotros aquí, la tendencia cuando hay tropiezos en la marca país, y lo ha habido últimamente, no solamente por lo de David Ortiz, hubo una serie de muertes probablemente hubo hechos infortunadas, incluso muertes naturales, pero se dieron en muy poco tiempo, en muy breve tiempo de espacio, y eso pues creó un cierto desasosiego y afectó. ¿Qué se recomienda? Nosotros lo que tendemos es a decir que hay una campaña internacional contra el país. ¿Hay campañas internacionales realmente montadas? ¿Se puede creer que se ha montado una campaña internacional o es derivado de una serie de efectos comunicativos? Bueno, yo creo que, puestos a las teorías de la conspiración, todo el mundo tiene teorías de la conspiración, siempre, ¿no? Porque conspiran contra uno. Claro, yo creo que en estas situaciones es un mal consejo el pensar que alguien nos ataca. Yo creo que hay que sintonizar con el foco de preocupación y cuál es la preocupación de la gente. Hay que sintonizar qué está pasando. No es normal que se produzcan 8 o 9 lamentables muertes por fenómenos teóricamente parecidos, y que además yo creo que están relacionados a fenómenos en donde necesitas investigaciones rápidas, necesitas respuestas rápidas, transparentar rápidamente la información. Ese fue uno de los problemas, que hubo respuestas lentas. Bueno, lentas, y todavía a día de hoy no sabemos muy claramente qué es lo que sucedió. Sí. Pero al mismo en tiempo algunos casos no se sabe exactamente. Y hay que responder rápido, pero responsablemente. Nadie estamos exentos de un problema, pero la gente estamos dispuestos a perdonar si ves una actitud responsable del otro lado. Es decir, cuál es la detección, cuál es el diagnóstico, cuál es la propuesta de solución y qué estoy haciendo para que no vuelva a suceder, ¿no? Claro. Yo creo que hay un tema de turismo basado... Me está diciendo entonces, y le pregunto, que no ha sido bien manejado el tema de
Bueno, de estos acontecimientos? Después de la guerra todos somos generales, ¿no? Es decir, yo que tengo bastante experiencia en crisis management o en gestión de crisis, uno tiene que estar dentro de la crisis para saber qué es lo que se estaba jugando, ¿no? Desde fuera, ¿yo qué puedo opinar o qué puedo pensar? Pues que se han hecho muchos esfuerzos, pero efectivamente la marca se ha visto afectada, se ha visto afectada la marca turística dominicana. Aquí ¿no? el primer caso que se reporta con connotación internacional, no solamente local, es el de una señora que estaba hospedada en un hotel, resulta agredida. Sí, lo denuncian en sus propias redes sociales. Pero la respuesta del hotel y de las autoridades, coinciden las dos en esto, es insinuar que esa mujer, que probablemente fue su esposo, el que la agredió, sin ninguna evidencia. El segundo, que la mujer lo que quiere es sacarle dinero al hotel porque está haciendo una demanda. ¿Fue correcta esa actitud? Mi opinión, o sea, sin conocer todos los hechos a Sí, detalle, correcto. me baso en los resultados. Exacto. Es decir, ¿eso dio un buen resultado para la marca país? Posiblemente no, porque simplemente acrecentó Indignó la más a la historia, gente. indignó un poco más al en vez de potencial amortiguar. cliente y a los potenciales clientes. Por lo tanto, si me fijo en el resultado, no parece que fuera la mejor de las estrategias, ¿no? Insisto que en este tipo de situaciones hay que sintonizar con el foco de preocupación de la gente. Cuando uno construye una marca turística, el efecto seguridad es clave. Sí. Nadie quiere pasar unas vacaciones y sentirse inseguro en sus vacaciones. Por lo tanto, el tema no es cuál es la causa o por qué le pasó eso a la mujer, sino el asunto es que no vuelva a suceder. Claro. ¿Y qué estamos haciendo para que eso no vuelva a Y suceder? que no se conozcan los resultados, no haya una versión rápida de la... Porque Rápida y dilataron como transparente. 2 semanas en dar una versión oficial de lo que había Exactamente, pasado. y ahí además se acumuló, que esto es como cuando llueve sobre el lodo que se hace más barro. Es decir, si luego pasan otras 7 o 8 circunstancias parecidas en las que tampoco se responde rápidamente ni se transparenta cuáles han sido la causa Hemos tenido problemas. Qué bueno que posiblemente usted... se generan dudas. Hay una tendencia entre nosotros a darnos por agredidos incluso cuando cometemos errores. Hay un caso más dramático que duró mucho tiempo en el país. No afectó mucho el turismo, que yo diga, pero que fue la desnacionalización de los ciudadanos haitianos nacidos en el país, de origen haitiano, pero nacidos aquí y que estaban con un documento, se le anuló retroactivamente. Y eso afectó a decenas de miles. No hubo un solo organismo internacional que no condenara eso. Y gobiernos, instituciones de la sociedad civil. Entonces aquí decíamos que había una campaña de descrédito contra el país, que todo el mundo estaba... Si había una agresión contra el país. Sí, son temas muy sensibles. En vez de ver por qué en el resto del mundo eso no lo aceptan, nosotros decíamos que no estaban ofendiendo. Claro, yo creo que ahí lo que tenemos que aprender, y son 3 casos que están poniendo encima de la mesa súper interesantes, es, ante la toma de una decisión, uno necesita una estrategia de cómo lo va a comunicar. Tú puedes tomar una decisión, pero tienes que entender que esa decisión va a tener unos efectos. Claro. ¿Cómo vas a paliar esos efectos? En el mundo de hoy... No basta gritar que ustedes me están agrediendo. No basta con tomar la decisión y no estar preparados para cómo la vas a defender. Para dar una respuesta que la gente pueda entender. Necesitas una sola voz, necesitas voceros, necesitas tener un argumentario que defienda una Entonces, en ese posición. caso específico, que ha sido dramático, ¿cuál era la respuesta? Gracias. Tenemos derecho a establecer nuestra política de migración. Y los organismos internacionales decían, esa no es de migración, esa es de nacionalidad. O es un tema de seguridad. Porque no eran migrantes, eran gente que tenía una nacionalidad. O de seguridad jurídica. De seguridad jurídica, todo eso. Ahí estás construyendo una marca también súper importante, que es el respeto a las instituciones o el respeto a los acuerdos. Y de los derechos, además. Eso es una marca, eso es un atributo que influye mucho en una marca país. Si uno ve las marcas más potentes del mundo en el último año, sitúa a países como Suecia, a países como Suiza, a países que respetan tremendamente el poder de las instituciones, que es un gran regulador también de la democracia. Por eso las marcas país no se construyen solo en el hecho de turismo o en el hecho de cultura o en el hecho de gastronomía. Se construye también en la calidad de los productos que uno fabrica, en la educación que le das a la gente, en cómo provees de salud a tus ciudadanos o en hechos de nacionalidad. El país tiene algunos elementos clave que lo han hecho
famosos en términos de originalidad. Por Muy ejemplo, famosos. Nosotros somos el primer exportador de cacao orgánico del mundo. Por ejemplo. Pero no se ha explotado tanto Sí, sí. en términos de propaganda. Pero posicionamos muy bien en términos de buena cerveza. Sí, y buena Posicionamos cerveza muy también, bien buen en ron. términos de cigarros puros Sí. y grandes puros, siendo uno de los principales países exportadores del mundo, musicalmente, grandes compositores. Y peloteros, No. y peloteros. Peloteros. No, en béisbol estamos en la cima. Porque Y eso es lo que deberíamos explotar, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de Pero propagar. yo creo que al revés, fíjate, doy un pensamiento colateral. Creo que esos atributos son por los que se conoce a Dominicana. Yo creo que hay que construir otros. ¿Vale? Esos están bien construidos, con sus pros y sus contras, pero creo que en la dimensión actual de cómo vemos una marca país necesitas otros atributos más. ¿Ejemplo? ¿Sabes? Ejemplo, la industria dominicana. Es decir, ¿qué estamos haciendo como industria? Los grandes grupos empresariales dominicanos que por primera vez están saliendo fuera y se están convirtiendo en multilatinas. Pero todavía es muy poco lo que tenemos. Pero en los ese que sentido. hay que ponerlos en valor, porque también se demuestra que empresarialmente el país sale hacia adelante. Proyectos innovadores, por ejemplo, en temas de turismo sustentable, ¿no? Y otros tipos de turismo que traen otro tipo de turista al país con otro ticket de compra. También está siendo el país pionero en desarrollos de apuestas turísticas sustentables completamente diferentes a lo que hay en el resto de la región, ¿no? Por lo tanto, uno al final tiene que tener también un plan estratégico como país. ¿En qué atributos tienes un diferencial que quieres poner de manifiesto y quieres construir? Pero lo primero una es tener marca? ese atributo. Bueno, Sí. hay atributos que se deciden construir Sí, también, que ¿eh? hay que construirlo. Que hay que construirlos. Bueno, Sí. en el caso específico dominicano, nosotros nos sorprendemos de que cuando vienen informes del exterior que dudan de las condiciones de seguridad en el país, pero resulta que todas las encuestas que le hacen en la sociedad dominicana, el principal problema que señalamos es la inseguridad. Y decimos que aquí no hay inseguridad para nadie, que roban a todo el mundo, entonces nos quejamos de que en el exterior digan lo mismo. Y yo digo, pero eso es lo que dicen, lo que sale en todos los periódicos dominicanos todos los días y lo que decimos nosotros. Claro, pero ¿No sería mejor estrategia, en vez de pretender que De en el negar el problema. exterior no distorsionan, enfatizar dónde que se produce la delincuencia y cómo los lugares de turismo están bajo mejor, donde hay muy poca incidencia de la delincuencia? Claro, pero yo creo que en términos de seguridad también hay que construir un planteamiento de seguridad. Y tú puedes tener la seguridad porque ves más policía en la calle, o tienes más seguridad porque tienes las calles más iluminadas, o tienes más seguridad porque tienes a toda la sociedad más interconectada, o tienes más seguridad porque ganas los espacios públicos, ¿no? Yo creo que la percepción de seguridad hay que construirla sobre otros atributos, ¿no? Y es ahí donde yo creo que Dominicana tiene una gran oportunidad, porque además las percepciones también de seguridad es comparado con qué. Porque a mí particularmente República Dominicana me parece un país muy seguro, si lo comparo con Honduras, o si lo comparo con Nicaragua, o si lo comparo con El Salvador. Con Nicaragua no. Nicaragua tiene Menos, Honduras, Guatemala y El Salvador, ese trípode, son de grandes Juan, ligas. insisto que es donde, Pero Nicaragua donde uno lo compara. Las percepciones se construyen en el deseo de lo que uno quiere ser y lo que te dejan ser. Sí. Porque son espacios de posicionamiento en los que te tienes que situar. Por lo tanto, la percepción de seguridad la sitúas en un punto en donde tienes a alguien por debajo o a alguien por arriba. ¿Vale? Tienes que construirlo sobre esa base. Y esa es la especialidad de ustedes, de ayudar a que a los estados, a las empresas, ustedes tienen contrato con empresas y con gobiernos también. También nos dedicamos a lo que más nos gusta, que es la comunicación estratégica, ¿no? En un mundo de hoy la no comunicación no existe, porque la no comunicación también comunica, y comunica muy negativamente, ¿no? Vivimos también un mundo en donde las personas comunican, no las empresas o los gobiernos, sino la gente creemos a las personas y las personas tenemos muchísima más responsabilidad en cómo comunicamos, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una sociedad hiperconectada, una sociedad hipertransparente, que demanda además cada vez más información, ¿no? Lo vemos ahora con fenómenos recientes de corrupción, ¿no? Resulta que parece que ahora hay más corrupción que antes. Posiblemente no, ahora la sabemos más. La corrupción es la misma, pero se descubre
de manera mucho más perentoria, fruto del acceso que tenemos a la información o de esta sociedad hiperconectada. Pero hay una realidad también, que hay una cierta morbosidad en la población y un accidente o un crimen, una cuestión, sobre todo con la comunicación rápida, se multiplica enormemente en muy pocos instantes o pocos minutos o una hora. Ajá, y bueno, eso pues cunde como una cosa dramática. Y ahí es que viene el buen periodismo de que hablamos. Sí, bueno, pero puede ser morbosidad o curiosidad. También lo podemos situar en ese rango, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que tenemos y queremos mayor acceso a la información, ¿no? Dentro también de los límites que tienen que marcar la ética en cómo se cubre esa información, y para eso también hay ética periodística. Para que yo se le hablaba a la sociedad del espectáculo. Sí, donde está la fusión entre qué es entretenimiento y qué es información. Sí, sí. ¿No? Esa frontera también se ha diluido. Desde Llorente y Cuenca la analizamos, ¿no? Y bueno, y la vemos cómo se televisión hizo confunde. mucho daño en las últimas 2 o 3 décadas por la profusión de una lucha por el rating y por el sensacionalismo. La televisión se apoderó, como hubo una serie de periódicos sensacionalistas que ya han desaparecido, esos vespertinos que habían en el mundo. Hubo un boom de ese tipo de periódicos, pero yo en eso no culpo a la televisión, no culpo a los periódicos. O sea, el uso que le dimos. Sí, pero los productos son los que la gente quiere comprar. Si la gente no viera esos programas en la televisión. Claro, no se respondiendo a eso que decía yo. La base está más. La población la base tiene pocas opciones. Claro, pero la base está más. Ahora tenemos muchas, felizmente. Pero más. hay una morbosidad acentuada. Esas redes acentúan la morbosidad. Sí, pero yo creo que los productos de televisión responden a las sociedades. Claro que sí. Entonces hay una competencia por servirle a esa morbosidad. Claro, pero los medios de comunicación también tienen una responsabilidad social. Ese es el en el caso de nuestro país, nosotros no tenemos programas infantiles producidos en la República Dominicana. Ese es el punto. Eso es una tragedia. Claro, ¿cómo ¿Y queremos? por qué no lo tenemos? Porque no hay financiamiento para eso, ni del Estado, ni de las empresas, ni... Claro, pero por eso tenemos que pensar en cómo queremos cambiar nuestras sociedades. Sí. Bueno, Alejandro, tú eres español del sur. No, soy de Madrid. De Madrid. ¿Y vives en Madrid o vives aquí en América Latina? Llevo 23 años viviendo en América Latina. He tenido la suerte de vivir en Argentina, de vivir en Perú, de vivir casi 10 años en México, de vivir en Colombia, y ahora vivo en Estados Unidos, en Miami, los últimos 4 años, ¿no? Que me permite pues, el poder moverme por toda la migrante. Bueno, migrante, no me siento migrante, me siento ciudadano. Itinerario, un ciudadano del mundo. Ciudadano latinoamericano, no del mundo, no, latinoamericano. Que es la región que amo y la región en la que me expreso y la región en la que me siento de maravilla. Vamos a decir como en Estados Unidos, hispanoamericano. para hacerlo más. Alejandro Romero, muchísimas gracias por la participación. Vamos a recordarle a la audiencia la charla, la conferencia. Muchas gracias. Que será este miércoles. En la Cámara de pero en el local, ¿qué local? Este miércoles en el Hotel Intercontinental. En el Hotel Intercontinental. Eso, en el Hotel Intercontinental. Atendiendo a una invitación de la Cámara Americana de Comercio. Eso es. Pues, sí, muchísimas gracias. Encantado. Interesante oír la charla. Un gusto. Ojalá nos la pudiera enviar. Y gracias también a los ejecutivos de Llorente y Cuenca por habernos facilitado que viniera con nosotros Romero Paniagua hoy. Muchas gracias, don Juan. Un placer.